Muy bien, excelente. Sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. El día de hoy vamos a tener nuestro webinar en el mes de septiembre. Vamos a tener, contamos con la participación de Benjamín Naranjo, que él es geógrafo por la UNAM, especialista en sistemas de información geográfica y jefe del área de geografía y estadística de Coperes. Nos trae ahorita el webinar de introducción a la geoinformática, la programación al servicio del planeta. Les quiero dar una serie de instrucciones el día de hoy. Nuestro ponente va a estar exponiendo este tema. Si tienen alguna duda entre el proceso, pueden hacerlo mediante el chat, o si en caso de que Benjamín quisiera interactuar con ustedes haciéndoles preguntas, pueden hacerlo mediante el chat. Les pido por favor que mantengan su micrófono apagado. Al final de esta sesión estaremos teniendo un espacio de preguntas y respuestas en donde ya Benjamín les estará indicando si activen su audio o pueden hacer sus preguntas mediante el chat. El día de hoy es un día muy especial porque no solamente tenemos la participación de Benjamín, que nos estará apoyando con este webinar, sino porque también es nuestro primer aniversario como comunidad aquí en Coahuila. Entonces, para nosotros es una fecha muy especial y muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los asistentes por estar aquí ahorita presentes. Y bueno, te voy a ceder a ti la palabra, Benjamín, para que empieces con el tema. Ok, muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues primero buenas tardes a todos. Soy Benjamín Naranjo, soy geógrafo por ya recuerdo la presentación, ya la hizo mi compañera Alejandra. Me especializo principalmente en lo que es manejo de sistemas de información geográfica y en diferentes aspectos de geografía, no solamente en geografía, principalmente manejo de recursos naturales y en cuestiones como gestión básicamente de investigación, de cuestiones estadísticas, en manejo de cartografía especialmente. Entonces, con todo esto, a lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que hay muy poca presencia a veces de personas que estén participando dentro de esta área de la ciencia que es la geoinformática. Por ende, cuando me dieron la invitación para hacer este webinar, consideré pertinente realizar una introducción a la geoinformática, principalmente para dar como una pequeña entrada a todos los que están entrando no solamente en el área de programación, sino también en el área de geografía, en el área de matemáticas, de un campo que es extremadamente amplio y que al menos en América Latina y en México en especial también hay muy poca gente que se dedique a todas estas áreas. Entonces, con todo esto en mente, pues también este pequeño webinar, ¿no? Vamos a ver lo que son 4 cosas importantes. Un momento que anda aquí. Muy bien, tenemos 4 temas a tratar. Primero vamos a hablar un poco de qué es la geoinformática. Vamos a tratar sobre los pilares de la geoinformática y a las aplicaciones y el campo de desarrollo que hay de la geoinformática, y al final vamos a tener una ronda de preguntas sobre el tema, ¿ok? Bueno, primero, no sé si están familiarizados, pero hay un concepto que es la geoinformática, que realmente es un concepto sí que es relativamente nuevo dentro de toda la ciencia geográfica y la ciencia computacional. Básicamente la geoinformática. No sé si alguien de ustedes ha escuchado anteriormente este concepto o que no va a decir si está familiarizado con él en el chat, por favor, con gusto. No sé si hay alguien aquí en el chat. Si no, pues vamos a dejarlo todo claro ahorita. Con gusto vamos a tener qué es. Bueno, para los que no están familiarizados con el tema, vamos a definir qué es geoinformática. La geoinformática, primero, es una ciencia interdisciplinaria. O sea, es una combinación de varias ciencias, de varias teorías, de varias temáticas que nos permiten, que mediante la integración de sus propios conocimientos, nos permite usar las ciencias de la información para poder resolver problemas geográficos. Tenemos 2 elementos clave, ¿no? Que es un problema que ocurre en un espacio territorial, sea cual sea, que tenga una expresión en el espacio. Y a partir de ahí, para poder entenderlo, explicar sus orígenes, explicar cómo se puede llegar
a resolver inclusive, podemos usar diferentes herramientas, diferentes cosas que vienen desde las ciencias de la información, desde otras ciencias, para poder clarificar toda la, ¿cómo se llama? Toda la problemática y así poder llegar a una solución. ¿Qué ciencias mezcla? Tenemos ciencias de la información, toda la cuestión de programación, toda la cuestión de bases de datos, información georreferenciada, generación de imágenes satelitales, etcétera. La programación, que es la que nos permite, pues se puede decir que automatizar toda la información que tenemos, las matemáticas esenciales, la cartografía, la ingeniería, la geografía, las ciencias de la Tierra. Tenemos muchos elementos básicos que nos permiten poder integrarlos todos en uno solo y así finalmente lograr llegar a lo que es la solución de problemas a partir de lo que es la geoinformática. ¿Cuál es el fin último de la geoinformática? Es lograr poder explicar problemas y fenómenos que ocurren en un territorio mediante el uso de herramientas tecnológicas. La geografía es una ciencia muy antigua, es una ciencia que ha sido desarrollada desde los griegos. Y llega un punto a lo que es más o menos a mediados del siglo XX, lo que es los años 50, en donde incluso llega un debate epistemológico de lo que es la geografía, de qué tenemos que hacer en geografía, de qué, hacia dónde tenemos que avanzar. Surgen unas cuestiones como la geografía cuantitativa y surgen otras cuestiones como la geografía crítica, diferentes ramas de la geografía con diferentes perspectivas de cómo solucionar problemas. No es así hasta mediados de la década de los 70 que finalmente tenemos herramientas informáticas, principalmente gracias al lanzamiento de satélites de Estados Unidos de observación meteorológica, de observación, inclusive de espionaje, que nos permitieron contar con información que antes no podíamos tener, ya sea por la falta de accesibilidad, porque no había población en un lugar, porque la información era difícil de medir. Entonces, al final, la gente, los informadores de, por ejemplo, NASA principalmente, y de otros espacios del gobierno de Estados Unidos, no tenían la idea de qué hacer con tanta información. Ahí es donde la geografía da un nuevo ojo, una nueva visión sobre qué hacer, sobre que tenemos nuevas formas de obtener información, nuevas formas de medir, nuevas formas de observar nuevas cosas del mundo que a veces no conocíamos, y esto dio el nacimiento de esta ciencia. La geoinformática realmente está muy en boga actualmente a nivel mundial, principalmente en los países desarrollados. No sé cuántos de ustedes usan Google Maps, usan Waze, usan The Weather Channel para saber la temperatura. No sé ustedes qué herramientas usan ustedes diariamente con cartografía, ¿no? Lo que quieran comentar ahí en el chat pueden comentarlo. A partir de todo esto es geoinformática. Todo esto es una combinación de crear aplicaciones que nos permiten identificar por dónde pasa un camión o por identificar el clima a un nivel urbano, que por ejemplo, muchos saben que aquí al menos aquí en Saltillo, en la parte oriental de la ciudad llueve más que en la parte centro, y cómo detectar esas diferencias cuando antes nada más teníamos una estación meteorológica, ahora todos nuestros celulares están brindando información y están alimentando bases de datos. Todos estos análisis, toda esa gran información que tenemos es informática. Y el poderla representar y el poderla acercar a la población, ya sea en una aplicación, ya sea en un mapa, en una animación, ya estamos realizando esta informática. Pero para realizar esa informática no es una labor de una sola persona. Dado que, como vimos, como ya expliqué, es una ciencia interdisciplinaria. La geoinformática requiere de muchas personas para poder realizar pues cualquier análisis. Cualquier resultado es necesario un equipo de muchas áreas, de muchas características para poder llegar a lo que es el fin de la geoinformática, que es el poder explicar los problemas que ocurren en un territorio, en un espacio. Bueno, podemos iniciar ya con esta pequeña introducción. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que es la geoinformática o sobre cuáles son los fines, antes de pasar a esta parte de los pilares. Con gusto también pueden alzar la mano ahí en la aplicación y se enciende el micrófono y escuchamos.
No sé si alguien tiene. Ok, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bien. Bueno, vamos a darle un momentito más para ver si alguien más tiene alguna pregunta por escrito o que quiera alzar la mano y hable. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la siguiente parte. La geoinformática, como ya comenté anteriormente, es una ciencia multidisciplinaria. Entonces requerimos básicamente de tener 4 pilares muy claros. Claro, se puede tener más pilares, pero los 4 pilares básicos, esenciales para tener la geoinformática son la geografía, las matemáticas, la programación y la cartografía. Cada uno aporta de diferente forma a todo lo que es el proceso de desarrollar a partir de la geoinformática, y cada uno tiene sus particularidades. Yo como tal, yo soy geógrafo, entonces puedo decir que mi fuerte es la primera columna, que es la geografía. Pero también gracias a mi especialidad también me estoy especializando en lo que es la siguiente columna, que es la cartografía. Aquí, pues y lo voy a admitir francamente, las matemáticas y la programación no es mi fuerte, pero aún así tengo nociones básicas, porque una cosa es entender lo que está pasando en el territorio y otra cosa es llevarlo a la máquina para poderlo explicar, para poder modelar el fenómeno, poder entender el fenómeno. Entonces aquí es importante, como digo, el trabajo en equipo en esta área, pues es importante comprender. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los pilares, ¿ok? Primer pilar, la geografía. No podemos hablar de geoinformática sin la geografía. Está en su primera sílaba, geo, entonces es básico. Para los que no están familiarizados con el tema de geografía, la geografía básicamente, y en corto, sin entrar a muchas discusiones complicadas, porque dentro de la geografía tenemos hasta discusiones para poder definir qué somos, qué estudiamos. La geografía es básicamente el estudio de la relación sociedad-naturaleza. Es ver cómo nosotros modificamos el ambiente, cómo el ser humano modifica el ambiente y cómo el medio ambiente también condiciona se puede decir que con ciertos elementos de las actividades que hace el ser humano en él. Sabemos que no todos los lugares sirven para minería, no todos los lugares hay agua, no todos los lugares tenemos suelos fértiles para cultivar, no todos los lugares podemos crear una ciudad desde cero. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hay ciertas cosas que el ser humano no puede hacer debido a que la naturaleza le delimita el hacerlo. Y si bien hemos roto muchas barreras de ello, pues todavía tenemos muchos limitantes. Pero también nosotros nos relacionamos con la naturaleza, nosotros extraemos recursos, nosotros modificamos el clima, nosotros cazamos animales, cultivamos, creamos ciudades en medio, creamos presas, desviamos ríos. Entonces, todos esos elementos es lo que hace la geografía, pues básicamente lo que permite el segundo punto, que es lo que da los problemas que la geoinformática busca responder. La geografía es la que básicamente te dice, esto es lo que ocurre en ese espacio, así nos relacionamos aquí, así así estamos modificando el ambiente y así una sociedad se comporta gracias a lo que hay en el ambiente. Entonces, con todo esto, la geoinformática puede tomar una problemática. Cualquier problemática que tenga una repercusión dentro del espacio y que involucre una relación de la sociedad con su espacio, con su naturaleza, ya es de competencia de la geoinformática. Tenemos 2 grandes ramas de la geografía física, que se encarga de todos los aspectos naturales del planeta, clima, agua, suelo, animales, todos esos elementos naturales, que no necesitan del ser humano para intervenir y para que se genere. Y tenemos a la geografía humana, que básicamente son todos esos aspectos dentro del ser humano que impacta en la naturaleza. La geografía económica, la geografía del turismo, cuánta población, la demografía. Tenemos muchas geografías que involucran al ser humano, desde lingüística, comercio, todos esos aspectos que el ser humano involucra en su relación con la naturaleza es lo que hace la geografía humana. Hablar de geografía, bueno, me puede llevar más de este webinar, entonces no voy a profundizar un poco más de lo que hace la geografía.
Pero básicamente dentro de la geoinformática, la geografía es la que nos da los problemas. A partir del análisis de los geógrafos o de los diferentes investigadores que se encargan de estudiar la sociedad de la naturaleza, biólogos, meteorólogos, economistas, etcétera. Cualquier cosa que repercuta dentro de un espacio se puede llevar a la geografía y por ende también la geoinformática puede involucrar. Ya teniendo en cuenta esto, tenemos nuestra siguiente rama, que es las matemáticas. Bueno, no sé si tienen algún comentario sobre la geografía, aquí, tienen alguna duda sobre las cuestiones de geografía. No sé si tienen nada, pueden escribirla con todo gusto. Muy bien, pues todo bien de momento. Muy bien. Muy bien, una pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geoinformática? El problema de la geoinformática es que como es una ciencia interdisciplinaria, se puede decir que el objeto de estudio de la geoinformática viene siendo casi el mismo que la geografía, que viene siendo explicar la relación que tiene la sociedad con la naturaleza y con con cualquier elemento dentro de un espacio, ya sea entre los mismos humanos o entre la naturaleza y la sociedad, que nos permita explicar con herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas es lo que brinda ese término de geoinformática. Si no se usa del todo geografía, no se usa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas? Que la geoinformática utiliza herramientas tecnológicas. Si no usamos herramientas tecnológicas, ya sea de programación, de las ramas que estoy explicando ahorita, no podemos hablar de geoinformática completamente. La línea es muy difusa. Realmente la línea entre ciencias, actualmente que estamos hablando de lo que es la interdisciplina, que está muy impregnada ahorita en los nuevos conceptos científicos. Ya es muy difícil hablar de ciertas diferencias. Y pues a cierto punto la geografía está buscando una parte de ella, no toda, está buscando acercarse hacia esa línea del desarrollo tecnológico y que nos permita acercarnos un poco más. Bueno, si ya quedó claro esa parte, no sé si quedó claro, vamos a continuar con el siguiente pilar de la geoinformática. El siguiente pilar es las matemáticas. Es que, bueno, aquí me comentan, algunos autores mencionan que su objeto de estudio son los datos geoespaciales. Sí, o sea, es que cualquier elemento que hay dentro de la naturaleza, de la geografía, se puede llevar a ser un dato, ya sea un dato cuantitativo o un dato cualitativo, si es localizable, ya sea en punto, en línea, en forma, en polígono, hasta en formato 3D, es un dato espacial, un dato geoespacial. Si se puede ubicar en el espacio, es geoespacial. Entonces, todos esos datos, a que es el procesamiento de llevar lo que es la geografía, lo que es los elementos en la naturaleza de la geografía, a la programación a partir de la creación de datos, eso es geoinformática. Y ahí es donde comento que está involucrada esa relación de manejo tecnológico. Si no usamos esas herramientas tecnológicas de llevar la realidad hacia la computación, entonces no podemos hablar de geoinformática. No sé si ya queda un poco más claro. Bueno, entonces, bueno, prosigo con la siguiente parte. Muy bien. Entonces, prosigo con la siguiente parte. Entonces, tenemos la siguiente rama de la geoinformática, más que ramas, más bien el pilar, el otro pilar del cual la geoinformática se sostiene son las matemáticas. Sabemos que las matemáticas son muy amplias. Tenemos, por ejemplo, la geometría y la trigonometría. Dentro de la geoinformática es importante estos conocimientos de trigonometría y geometría, porque es lo que nos permite desde el principio poder transformar nuestro espacio, que es tridimensional, que es un geoide, llevarlo a algo plano, ya sea la pantalla de tu computadora, ya sea una hoja de papel, etc. Toda esa transformación tiene sus fórmulas matemáticas, principalmente basadas en geometría y trigonometría. Entonces, eso nos lleva a lo que son las proyecciones cartográficas, a los manejos de sistemas de coordenadas, para poder llevar lo que habíamos comentado, esos datos geoespaciales, poderlos ubicar dentro del espacio. Si no tenemos esa base de geometría, de trigonometría, llevarlo pues, al espacio. Es necesario poder tener esa representación.
Hablar igual de proyecciones cartográficas nos llevaría hasta un semestre completo de curso, entonces no vamos a profundizar tanto en eso, pero sí es importante tener esa idea de que vivimos en un espacio geométrico, buscamos pasar algo 3D a algo 2D, entonces la geometría y la trigonometría esférica, entre muchos aspectos, son clave para poder llevar, para poder generar todos estos datos geoespaciales. Otro concepto clave, algo simple dentro de las matemáticas, pero también es muy importante, es el álgebra de mapas. Dentro de la geoinformática tenemos algo llamado álgebra de mapas, que es la suma, resta, multiplicación, división de datos que están en un espacio. Principalmente se utilizan elementos raster. Los elementos raster son imágenes satelitales, fotografías, cosas que se manejan por píxeles. Y cada píxel guarda un número, una información, un dato. Esa información, ese número, las fotografías satelitales manejan desde 3 capas, porque básicamente una imagen satelital toma una fotografía, pero se la divide en varias capas, en colores rojos, azul y verde principalmente, pero también toma infrarrojo, ultravioleta y diferentes tipos del espectro electromagnético, de lo que nosotros vemos y no vemos. Entonces, con todas estas cámaras podemos, bueno, creo que se escucha un micrófono, no sé si pueden verlo, que tenga algún micrófono. Muchas gracias. Entonces, tenemos tenemos las fotografías satelitales y esas tienen diferentes capas, pueden tener desde mínimo 4 hasta 100 diferentes capas con 100 diferentes datos en cada píxel. Entonces, para poder realizar diferentes elementos, distinguir humedad de suelo, distinguir presencia de agua, distinguir qué es un bosque, entre muchos otros elementos, hacemos álgebra de mapas, sumar o restar diferentes valores del ancho de banda, y esto nos permite llevar a calcular índices de contaminación, de temperatura, detectar clima, entre muchos otros elementos. Inclusive también nos puede ayudar a hacer censos. Hay un dato muy curioso que la Secretaría de Hacienda de Grecia quería poner un nuevo impuesto sobre la construcción en las diferentes ciudades de Grecia. Y para poderlo aumentaba tu predial, se puede decir, si contabas una alberca. Pero no todas las personas declaraban que tenían una alberca en sus casas. Entonces, una solución geoinformática que ellos desarrollaron fue que con imágenes satelitales pudieron identificar cuántas casas tienen alberca a partir de las fotografías satelitales. Y a partir de ahí ya podían ubicar sus casas, ubicar sus direcciones y que sus recibos de Hacienda digan, es que cuentas con una alberca y aquí está la fotografía, tengo las pruebas de que tú tienes una alberca. Entonces, eso se calcula con álgebra de mapas. Entonces, son cuestiones útiles de álgebra de mapas. Otra cuestión de matemáticas muy vital que se utiliza es el cálculo integral diferencial, ecuaciones diferenciales principalmente. En cuestiones, bueno, no sé si muchos manejan cálculo. El cálculo es básicamente el estudio de cambios dentro de una variable. Realmente no estoy familiarizado con el cálculo. Pero el cálculo, lo que es la generación de ecuaciones diferenciales, todos esos aspectos, nos puede llevar a lo que son modelados, cambios estructurales, cambios en relieve, de cambios, por ejemplo, inundaciones. Todos esos modelados se requieren a veces de cálculo para poder ejemplificar y poder generar soluciones dentro de la geoinformática. Y otra parte dentro de las matemáticas es la estadística. Con la estadística podemos establecer relaciones, ya sea promedios de uso de suelo, promedios de ingresos, medias, modas, desviaciones estándar. Todas esas cuestiones, índices, todas esas cuestiones estadísticas son clave para poder también comprender un poco más de las condiciones que tenemos en un espacio. Sin lo que es la estadística, pues tampoco pueden representarse esos elementos que nos puede llevar a la geoinformática a poder dar soluciones dentro de lo que es su ciencia, ¿no? Entonces, básicamente, esos son como que 4 espacios básicos de matemáticas. Las matemáticas, como sabemos, son muy, muy amplias y eso nos puede dar diferentes soluciones. Por eso también es importante no solamente tener conocimientos de matemáticas, sino contar con personas que dentro del equipo nos puedan iluminar, se puede decir, con diferentes aspectos de la
de las matemáticas para poder llevar soluciones a un espacio, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre este pilar de la geoinformática. No sé si alguien tiene dudas. Queda al pendiente aquí de sus preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos a la siguiente parte. El siguiente pilar, que es uno de los que básicamente es lo que hace la geoinformática, la geoinformática es la programación. Toda la cuestión de tratamiento informático que podemos tener dentro de lo que es la ciencia geográfica, es lo que nos permite que la geografía deje de ser geografía y ya hablemos de geoinformática. ¿Qué hace la programación dentro de la geoinformática? El primer punto clave es el desarrollar y potencializar tanto herramientas como geoprocesos. Primero hay que aclarar qué es geoproceso. Un geoprocesamiento, un geoproceso es cualquier secuencia de pasos que nos permite llevar a la creación de datos geoespaciales. Como vimos, las matemáticas y la geografía, pues primero son los primeros dos pilares porque básicamente es lo que nos sienta tanto la ubicación de los lugares como poderlo cuantificar, llevarlo a un dato. Ya con estos diferentes datos, se puede decir que jugar a crear diferentes elementos, lo que hablé de álgebra de mapas, por ejemplo, que nos puede llevar a crear procesos que nos permiten llevar a datos geoespaciales. Entonces aquí, ¿podemos desarrollarlos desde cero? Sí, se pueden desarrollar desde cero. Muchos de esos programas se desarrollan desde cero cuando no se tienen. Otra cosa es potencializarlos. También se crean muchas librerías que son de acceso público en GitHub, en todas esas páginas web también podemos encontrar diferentes programas y también modificarlos para potencializarlos y adecuarlos a nuestro contexto geográfico. No siempre se puede utilizar una misma regla para medir diferentes cosas en el espacio. Tenemos, por ejemplo, no es lo mismo medir inundaciones, por ejemplo, en un área tropical, en donde los ríos llevan caudales de agua, en donde el suelo tiene diferente permeabilidad, que modelar inundaciones para un espacio desértico, en donde está seco, los suelos tienen otra característica, y si tenemos montañas cerca también es otra forma de modelar. Entonces, adaptarlo requiere de esos conocimientos de programación, poder adaptarlo a nuestra problemática para poderlo llevar. Una cuestión que se discute mucho en geografía es que cada espacio es único e irrepetible a pesar de que lo crean igual, los mismos modelos. O sea que mismos elementos pueden crear espacios, pero la relación que el ser humano tiene con ellos permite que sean únicos. Entonces, también en la programación a veces no siempre se puede modelar o crear geodatos con la misma regla para todo el mundo. Entonces, con eso tenemos que modificarlo para poder censar o para poder dar esos datos. No podemos hacerlos de la misma forma. Entonces, ya con la programación podemos potencializar lo que ya existe y empezar a crear nuevas formas para adaptarlas a otros espacios diferentes. Y pueden tener mejores resultados de análisis, mejores resultados de creación de información que pueda ser útil. Dentro de la programación tenemos dos lenguajes básicos dentro de la programación que son útiles en toda la geoinformática. El primero es el Python, que es básicamente Python es el lenguaje de la programación de todos los sistemas de información geográfica, que ahorita vamos a tocar un poco, que permite básicamente crear todos estos elementos, esas librerías que nos permite crear geoprocesamientos, que nos permite llevar a una solución. Y también actualmente tenemos lo que es los mapas en vivo, que básicamente es la creación de cartografía, de información en tiempo real. Un ejemplo clásico que todo el mundo creo que conoce es Waze. No sé si muchos de ustedes han ocupado la aplicación Waze cuando van a manejar o cuando van a definir una ruta y ven dónde ya existe y todo eso. Eso es cartografía comunicativa, pero también es cartografía en tiempo real. Esto se programa con JavaScript. Todos los servidores que se utilizan actualmente mapas en vivo utilizan JavaScript para poder desarrollarse.
Otros dos lenguajes básicos importantes, R, que es un lenguaje estadístico, principalmente se utiliza en lo que es el mundo estadístico para poder desarrollar cuestiones, pues básicamente programación de distinción de medias, de modas, de cuestiones estadísticas más profundas. Y este lenguaje también nos lleva a lo que es la creación de gráficos, que muchas veces estos gráficos nos permiten establecer relaciones espaciales que no solamente la cartografía nos permite ver. Entonces, al llevar estas relaciones de R en R, también nos permite llevar a lo que es el fin último de la geoinformática. Y también lo que es el lenguaje SQL orientado a objetos, principalmente para la creación de aplicaciones, la creación de diferentes soluciones que pueden llevar a acercar más a la población de una forma más dinámica lo que es los resultados de la geoinformática. Pero no solamente los resultados, muchas veces también la población ayuda en lo que es la generación de estos datos. Otra vez retomemos el ejemplo de Waze. Si mucha gente si más gente use la aplicación Waze y reporta accidentes y reporte diferentes elementos, el mapa se hace más nutrido y tenemos más información y podemos detectar más problemáticas. Entonces, también la creación de estas aplicaciones es importante dentro de la geoinformática, porque muchas veces la población, uno como geógrafo no puede estar siempre presente en todos los lugares, entonces a veces hay que confiar en la información que nos viene de otros. Y el desarrollar todas estas aplicaciones que nos permita establecer esta conexión con las personas, nos permite también tener mejor información, nos permite tener soluciones más certeras y más cercanas a la realidad, que es lo que busca la geoinformática, que es lo que busca también la geografía. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Tenemos dentro de la geoinformática un tema que es el sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica, muchos dicen que nada más es un software, pero realmente otros autores, incluyéndome también, considero que no solamente es el software, es también la persona que está manejándolo, que la información que incluye es todo un sistema, como su nombre dice, que nos permite manejar, crear, modificar, actualizar y dar soluciones vistos a través del espacio geográfico. Toda la información geográfica existente podemos hacer en los sistemas y podemos crear y analizar todos esos elementos espaciales que tenemos. Entonces, tenemos dos softwares básicos que son súper útiles. Primero es ArcGIS, que es básicamente el rey de los sistemas de información geográfica. Es de paga y actualmente está migrando a forma online, que realmente es muy útil para cuestiones de manejo en tiempo real desde hacia puertos. De hecho, estaban buscando automatizar, creo que si me recuerdo, el puerto de Manzanillo, estaban tratando de automatizar la llegada de productos y todo con ArcGIS online. Y el otro es uno de código abierto, que es el QGIS, que es libre, a veces es un poco más complicado porque básicamente es más puro, es más cercano al área de programación, tiene sus ventanas de programación y todo eso, y tiene muchos clubs que nos permite hacer diferentes elementos, pero los resultados son similares. Básicamente ambos nos pueden dar soluciones, nos pueden dar herramientas de análisis que nos permitan entender qué problemáticas ocurren en el espacio geográfico. Hablar de sistemas de información geográfica también nos puede llevar cursos completos, entonces tampoco voy a meterme un poco sobre los diferentes elementos de esto. No sé si tienen alguna pregunta sobre cómo la programación se involucra en la geoinformática. No sé si tienen alguna duda. Sí. Estoy atento a sus preguntas. Disculpen por poner en la cámara. Muy bien, todo perfecto y claro. Bueno, pues continuemos entonces. Ahora, ok, aquí tengo un pequeño detalle con la presentación, no sé qué pasó, pero bueno. La cartografía. Básicamente es una de las herramientas, lo que nos permite visualizar el problema dentro del espacio. La Asociación Internacional de Cartografía lo define como la disciplina relacionada con la concepción, producción, diseminación y estudio de los mapas. Su creación es muy elaborada, un mapa no se puede elaborar tan fácilmente.
porque se requiere de datos, se requiere de imágenes, se requiere de matemáticas, como ya lo vimos, para crear la proyección en donde vamos a pasar la esfera al plano, entre muchos otros elementos. Un mapa, muchos dicen, que yo hice un mapa, pero es que un mapa no es solamente tuyo. Un mapa es de muchas personas, es de las personas que buscaron la información, las personas que recorrieron el espacio para poderlo crear, las personas que hizo el levantamiento en GPS, el que tomó la fotografía satelital, el que lo geoprocesó antes de para poderlo vaciar en el sistema de información geográfica. Entonces, hacer un mapa no es un trabajo de una sola persona. Y la cartografía es un trabajo igual muy colaborativo. ¿Qué busca la cartografía? Busca representar los hechos y o fenómenos espaciales. ¿Qué es un hecho espacial? Un hecho espacial es cualquier elemento que existe en el espacio y que es tangible, que lo podemos ver a simple vista. Un río, un volcán, una montaña, la costa, son elementos tangibles que existen y que podemos ver y que están representados en un mapa. Una ciudad, una casa, etc. Ahora, un fenómeno es un elemento ya temporal. Ese ya es un elemento que ocurre en un cierto momento, que ocurre en un cierto lugar solamente y que tiene sus cualidades particulares y que también tiene repercusiones en el espacio. Un fenómeno espacial, la migración de las personas, que es temporal, no todo el tiempo las personas están migrando al mismo lugar con las mismas situaciones. Un huracán, el comercio, asesinatos, entre muchos otros elementos, son fenómenos que ocurren en el espacio, son fenómenos espacial. Buscamos representar estos hechos y estos fenómenos. Muchas veces estos hechos, más que hechos, los fenómenos, muchas veces no son a simple vista, no son percibibles al ojo humano o con una simple investigación. Ahí es donde entra la geoinformática. La geoinformática está buscando poder crear todos estos fenómenos espaciales, poder identificar aquellos elementos, aquellos fenómenos que se nos puede pasar a la simple vista. Lo vamos a ver un poco más adelante ahorita que veamos los ejemplos. Tiene su propio lenguaje, que es lo que dice en el segundo elemento, que no se ve bien. La cartografía tiene su propio lenguaje. Casi siempre es un lenguaje universal. Muchas veces podemos ver un mapa que está en letras de otro idioma, pero si tenemos la habilidad para poder entender el lenguaje que maneja la misma cartografía, podemos entenderlo simplemente. No sé si alguien ha visto un mapa que hable del mar que no esté azul. No sé si alguien lo ha visto. Hay un mapa que hable sobre algún tema del mar que no esté azul. Son muy raros, es casi imposible. Realmente es un error muy grave poner algo que no tenga que ver con el agua o con el mar o con algún elemento relacionado al mar, por ejemplo, comercio de pesca, etcétera, que no estén azules. Ahí estamos hablando del lenguaje cartográfico. Los símbolos, todo lo que es la semántica y la semántica que existe dentro de la cartografía es propia y es única y casi siempre sin importar el lenguaje se maneja igual. Hay casos hasta extremos, como por ejemplo, rara vez se puede homologar. Se puede decir que las reglas del lenguaje cartográfico son algo abiertas, nos permite el poder jugar con ellas, ¿no? Poder usar diferentes símbolos o decir sus colores en cierto rango. Pero hay ciertas ciencias, por ejemplo, la geología, que su propio lenguaje para terminar, tiene sus manejos de colores y de formas y de figuras para cada era geológica y estandarizado. No puedes cambiar de color, no puedes cambiar de tono porque ya estás dándole a la persona que está analizando ese mapa otro significado. Entonces aquí también es importante ese conocimiento. Y la cartografía es lo que nos permite visualizar completamente y dar una comprensión a la problemática que se busca solucionar dentro de la geoinformática. Básicamente, la cartografía, como ya mencioné, es esa expresión del espacio. Es lo que nos permite visualizar qué hay o qué ocurre dentro del espacio y establecer relaciones. No siempre la estadística pura, el número por sí solo, nos puede dar la solución al problema que estamos analizando dentro de la geoinformática, sino que también el verlo espacialmente, el ver de dónde viene, a dónde va, por dónde pasa, y esas implicaciones de las diferentes variables que tenemos dentro del mapa, los diferentes elementos que estamos buscando unir, nos permite comprender mejor el problema.
sin esa comprensión cartográfica no podemos a veces darnos cuenta que existe un fenómeno. Entonces aquí es donde la cartografía nos permite dar esa pauta, esa base que nos permite llevar a la solución de una forma más, se puede decir que más simple, ¿no? No sé si alguien tiene más dudas sobre lo que es la cartografía y sobre cómo afecta la cartografía dentro de la geoinformática. Con gusto está abierto al micrófono, también en el chat. Todo bien, amigo, muy bien. Ok, bueno. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poco de los usos de la geoinformática. Lo que le voy a presentar ahorita son ciertos trabajos que yo ya he realizado, que yo realicé en diferentes proyectos, que nos permite ver cómo la geoinformática nos da soluciones. Esto que estoy mostrando ahorita en pantalla es una serie de mapas de un mismo sitio. Aquí esta consultoría que me encargó ese trabajo me había solicitado el poder identificar posibles sitios con un potencial de contaminación ambiental debido a derrames petroleros y manejo de diferentes materiales que se utilizan en la perforación petrolera. Para ello requerí ciertos elementos. Primero, imágenes satelitales existentes de la zona, fotografías aéreas de 1975 para establecer una línea temporal, los datos de ubicación ya sea de pozos, de lo que son ductos petroleros, y a partir de todos estos elementos pude poder desarrollar un sistema de diferentes elementos que nos dé un número, se puede decir que una probabilidad, porque hay que aclarar que como todavía no se visitaba el sitio, no podemos decir exactamente si realmente ocurrió o no ocurrió. Tenemos una probabilidad alta, media o baja de existencia del sitio. Es en Tabasco. Les voy a mostrar aquí a ver si puedo darles más zoom. A ver. Tenemos el primer mapa aquí. Muy bien. Este primer mapa está desarrollado a partir de una imagen satelital. Es de un índice de velocidad que nos permite identificar qué tanta clorofila no existe dentro de un espacio. Ese lugar es un espacio muy claro. Podemos ver tonos verdes aquí. A ver si puedo. El mouse que se me pierde. Aquí está. Podemos ver tonos verdes aquí claramente, son áreas con una fuerte clorofila. Y algo que nos dimos ante diferentes recorridos en el campo es que hay ciertos pastos que crecen en zonas que ya nos habían dicho que están contaminadas. Aquí tenemos, por ejemplo, este índice y nos podemos percatar que en donde está el punto rojo tenemos un tono verde un poco, a veces un poco desconcertante con lo que existe alrededor, el cual se potencializa en el mapa número 2. Tenemos el mapa número 2 y este mapa nos muestra otro índice en donde eliminamos, se puede decir que tratamos de modificar la capa atmosférica, porque la capa atmosférica también nos refleja luz. Entonces eso nos permite ver a casi veces todo lo que existe dentro del espacio. Entonces podemos ver que tenemos un tono muy verde, muy intensamente verde en lo que es el punto rojo. No sé si lo ven. Ese tono verde nos ya da una pista de la existencia de vegetal, que es muy diferente a los tonos de los árboles que tenemos alrededor. Y bueno, no sé si ven que hay otro tono verde similar en la esquina inferior derecha. En esa esquina también es otro sitio que ya estaba confirmado, pero que ya habíamos descubierto anteriormente, que no necesitábamos esa análisis para poderlo llevar. Ahora, el mapa 3 nos muestra básicamente presencia de agua. Muchos de estos sitios, a veces cuando no tienen el pasto, tienen presencia de agua. Están inundados estos sitios porque son cosas de hasta 3 o 4 metros de profundidad, en donde se vaciaron materiales y pues a veces estaban inundados. Entonces esa es otra pista que nos daba. Aquí, como vemos, realmente no está tan inundado. Entre el tono azul, blanco nos indica humedad, mayor presencia de humedad, y entre más café es menor presencia de humedad. Los árboles, pues, no tienen humedad en las hojas directamente sobre la hoja, que nos permite identificar una fotografía satelital. Estas son fotografías satelitales. Entonces, por eso sí tengo un café muy profundo, porque es el que absorbe. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la parte sur unos puntos azules.
Y esos puntos azules es porque ahí habían estanques de pesca propia de las mismas personas que viven ahí. Entonces esos los tuvimos que rescatar también. Pero pues no, ahí en ese punto pues no fue tan grave. No encontramos presencia de agua. Ahora, vamos al mapa número 4. El mapa número 4 es lo que nosotros llamamos una clasificación supervisada. La clasificación supervisada lo que hace es que uno ya conoce qué es un elemento, lo podemos ver a simple vista cuál es un camino. Por ejemplo, aquí estamos en el mapa 7, podemos ver la fotografía al natural, como lo veríamos desde el aire. Podemos distinguir qué son caminos, qué son casas. Entonces, tomamos los datos promedio de lo que son lo que hay en cada una de las capas de la imagen satelital. Estamos hablando que esta imagen satelital tenía 4 capas: roja, verde, azul e infrarroja. Y ya con esto podemos detectar qué elementos son. Y una máquina te puede ir diciendo, esto es un árbol, esto es un pantano, esto es un pastizal, esto son casas, construcciones. Podemos definirlos con la misma máquina, con la misma programación, cuáles son los rangos en donde podemos llevar a esto. Entonces, una de las características, como ya habíamos mencionado, es la presencia de agua y de ciertos pastos. Pero esos pastos no tienen más que zonas que son pantanosas, que no tienen presencia de agua. Entonces, podemos ver claramente en el mapa 4. Los tonos verdes oscuros son zonas de árboles y los tonos cafés son caminos. Podemos ver claramente en la zona donde está el punto rojo, que es una zona de pastizal, y tenemos varios tonos verde claro. Esos tonos verde claro son zonas de pantanos. Y eso ya nos da una pista de que esos pastos podemos tener pantanos ahí, por el comportamiento de la onda electromagnética. Entonces ya con eso nos da otra pista más de que ese sitio puede ser que esté potencialmente contaminado. Porque no concuerda, estamos hablando que es una zona arbolada, no tenemos por qué habría de haber un pantano en esa zona que es arbolada, no debería de existir. Ahora, el mapa 5, ese se va a ver más pixeleado, porque es un detalle de una fotografía aérea tomada en 1985. Una de las cosas que también se hacen dentro de la geografía es que tenemos fotografías aéreas y usamos un aparato que se llama estereoscopio, que nos permite crear con dos fotografías un efecto óptico que nos permite ver en 3D una superficie, ver irregularidades. Las particularidades de esos sitios es que están completamente planos, pero con el aparato, el efecto óptico, podemos ver la irregularidad de los árboles. Entonces, pues en la imagen aérea de 1985, pude detectar que existe esa área plana, que puede ser ya sea un pozo que no concuerda con las zonas arboladas que la imagen no nos puede ver. Realmente esa imagen es más como referencia porque este efecto solamente se puede ver en físico. También se puede ver en digital, pero se requiere cierto equipo para poderlo. El mapa número 6, podemos ver los datos que nos dio la empresa que estaba buscando estos sitios. Principalmente tenemos que tener un elemento que nos permite identificar qué es el foco de la contaminación. En este caso, la existencia de un pozo petrolero o la existencia de ductos que nos lleven a un derrame. Entonces, normalmente como el petróleo es algo espeso, es algo que no fluye tan rápidamente en espacios que no son acuáticos, se puede decir que en espacios secos, por su espesura, por su textura, se distribuye de una forma lenta. Entonces, a partir del posible sitio, establecimos el círculo rojo, el círculo azul que se ve en el mapa. Está a una distancia de unos 150 metros desde el centro del sitio contaminado. Y ahí podemos encontrar ciertos elementos que nos pueden decir, ahí está el posible foco. Aquí tenemos el símbolo que tenemos arriba, que dice el golpe, este es el pozo petrolero y la línea es el ducto petrolero. Tenemos elementos que pueden ser esenciales para identificar la contaminación. Entonces ya con estos 6 factores que tenemos aquí, en el mapa 7, además hay un mapa de referencia, que es el mapa que ubica el contexto actual del sitio, que hay casos y experimentos, que también nos puede llevar a visualizar, por ejemplo, el riesgo de afectación a la tecnología. Ya con todos estos elementos, ya podemos decir que tenemos un nivel medio alto de contaminación, de que hay potencial de que en ese sitio exista contaminación, porque tenemos todas las variables que cuando fuimos primeramente a otros sitios que ya nos dijeron que estaban contaminados,
están, ¿cómo se llama? Estaban ahí presentes. Entonces, cuando fuimos a ese sitio y tomamos las muestras de suelo, encontramos presencia de hidrocarburos ligeros y pesados en la parte baja del suelo. Entonces ahí encontramos la solución, ahí encontramos que la informática y todos esos elementos nos permitieron llevar a descubrir un sitio contaminado. No sé si tienen alguna duda sobre esto. O algún comentario, no sé, lo que sea. No sé si tienen alguna duda de esto. ¿Quieren hacer un comentario? ¿No? Entonces aquí podemos ver, bueno, dicen los mapas se hicieron con combinación de bandas, se hicieron con combinaciones de bandas, lo que son los primeros dos fueron combinación de banda verde-roja para detectar presencia, lo que es la presencia de clorofila en la vegetación. Y la parte de abajo, el mapa 3, fue con la banda azul y roja para detectar presencia de agua. El mapa 4 fue con una clasificación supervisada. Se detectaron sitios que ya sabemos que eran y se tomaron los valores promedio de varios sitios que tenían la misma composición para poder generar promedios y poderlos espacializar, ¿no? Buscar sitios que tienen casi las mismas características electromagnéticas, del espectro electromagnético. Y ahí vemos. A ver, no sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre esta parte? Disculpa la... Bueno. Te escucho. ¿Esos mapas fueron elaborados en Envy o ArcGIS o... Bueno, Están tengo elaborados curiosidad de en eso. QGIS. En Se QGIS. elaboraron en QGIS. En QGIS se elaboraron estos mapas y se usó un plugin que se llama Semi-Supervised Classification Plugin. Que básicamente ese plugin me realiza toda la álgebra de las imágenes raster. Gracias. Nada de nada. Bueno, pues si no hay... Aquí estamos georreferenciados. En los puntos en donde pasó un huracán según la Agencia Nacional de Huracanes de Estados Unidos en el territorio nacional entre 1881 y 2020. Cada uno de los reportes que genera la NOAA georreferencia cada uno de los puntos de donde se ocurrió el huracán. Y estas notificaciones se hacen cada 4 o 6 horas, dependiendo de la intensidad del huracán. Entonces, cada 4 horas me va diciendo dónde está el centro del huracán. Estos son todos los huracanes que pasaron en el territorio nacional en 140 años. Tenemos un total de 51,000 puntos. Poquitos. 51,000 puntos. Y queremos analizar qué zonas de riesgo hay en el país de paso de huracanes. Que sabemos que tienen zonas de frecuencia que llegan los huracanes más frecuentemente. Se vienen con esto. La única información que tenemos es esta. Cada uno de los puntos, claro, estamos hablando que la base de datos, cada uno de los puntos, si bien tenemos su coordenada X, también tenemos su información, por ejemplo, de cuál es el nombre del huracán, la intensidad, la presión barométrica, etc. Podemos hacer muchas cosas. Pero aquí lo que nos importa es saber el riesgo de que nos ocurra que pase un huracán en alguna zona. Como tiene el tiempo de hora y tiene una clave única cada uno de los puntos al huracán que se hace referencia, podemos unirlas. Y podemos crear las rutas, los tracks, como podemos ver en el siguiente mapa. Así se cambia, ahí está. Todas esas líneas son un total de como 1,600 huracanes que han pasado por territorio nacional y sus mares en todo este periodo de tiempo de 140 años.
Nos puede visualizar un poco más o menos qué zonas hay muchos huracanes. Podemos ver el Golfo claramente, el Pacífico claramente, pero aún así no tenemos, son tantas las líneas que no nos permite realizar un análisis más profundo de lo que queremos. Ahora, yo agarro mi QGIS, agarro mi software, mi sistema de información geográfica, programo a Python y le pido, primero que me tome el espacio de datos que tengo, cuáles son las coordenadas extremas, y me cree una base de área de análisis. Con esa área de análisis, yo creo que en esa área me la divida por zonas, por pequeños sectores, para poder hacer un mejor análisis. Y después llamo a la otra capa y pido que me cuente por cada zona que yo dividí ese espacio, cuántas líneas pasan por esos espacios. Eso nos llevó a este mapa. Este es un mapa de huracanes en México entre 1881 y 2020. Dividí mi zona en hexágonos. Normalmente el hexágono es una forma muy buena para poder realizar análisis. De hecho, en urbanismo se utiliza mucho el hexágono. Y a pesar, por ejemplo, pudimos ver el mapa anterior, que tenemos muchas líneas rojas en el Golfo. Aún así, el Golfo no tiene tantos números de huracanes como el Pacífico. Con el mismo zoom, y podemos darle otro elemento, por ejemplo. Ahí se ve, no sé si se ve un poco, pero podemos ver aquí en estas zonas cómo hay hexágonos elevados y hexágonos más planos. Esos hexágonos elevados también los puedo programar con el mismo QGIS, con el mismo software, con el mismo Python, para que me dé una altura en una, se llama visualización 2.5D. O sea, no es ni 3D, es nada más una proyección. Y esa altura es el número de huracanes. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay zonas rojas. Por ejemplo, vemos que el huracanes es 21, 38, que hay zonas donde hay menos, zonas donde hay más. De hecho, uno de los mayores récords a nivel mundial es la isla Clarion en las Islas Revillagigedo, aquí en México. En todos los años que tenemos registros, en todos estos años, 140 años, han pasado 38 huracanes por la isla Clarion, directamente. O sea, que su ojo ha pasado directamente. Pocos sitios a nivel mundial tienen ese récord. ¿Y cómo podemos visualizarlo? Tenemos todas las herramientas, tenemos la programación para poder crear mapas como estos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que si bien la península de Yucatán, como lo escuchamos casi todos los años en las noticias, tenemos huracanes que golpean directamente. Tenemos ciertas zonas del país también que tenemos de huracanes. Podemos ver Baja California Sur, podemos ver la costa de Jalisco y de Colima. Casi toda Colima es susceptible a huracanes directamente, o sea, que pasen directamente a su ojo en territorio de Coahuila, de Colima. Y Tamaulipas, por ejemplo, también, lo que es la zona de Tampico, también es una zona que pasan mucho más huracanes que en toda la costa del Golfo. Entonces, todos estos análisis no los podemos generar si no tenemos la generación de datos, que por ejemplo estos son datos acumulados por 140 años por un departamento de Estados Unidos. No podemos tenerlos sin el desarrollador del software, sin muchas cosas más. Entonces tenemos estos elementos. Un último ejemplo. Este mapa es muy interesante. No sé, hay una pregunta que se los hago mucho a mis estudiantes, principalmente doy clases en secundaria también, a mis estudiantes en secundaria. Y les digo, ¿te han preguntado por qué un OXXO está donde está? Y no está en otro lugar. Es una pregunta muy interesante. No sé si se han preguntado a alguno de ustedes por qué ciertas tiendas, ciertos elementos están en ese lugar y no están en otro. Bueno, pues aquí podemos un poco relación a esto, ¿no? Aquí tenemos las 281 tiendas OXXO que tenemos en la ciudad de Saltillo. Cada puntito es una tienda que está en la ciudad, pero no sé si se han preguntado, no si han ido en el 8 caminando y se preguntan, oye, no me queda un OXXO cerca. Sí, hay una cerca, está como aquí a la vuelta, o se dicen cosas así. Ahora, yo quiero poner un OXXO. ¿Dónde lo pongo para no tener esta competencia con otros? Hay a veces que hay OXXOs que están unos enfrente de otros, que están frente a otros, que es flojero cruzar la calle, pero bueno, tiene su lógica. Hay un caso de un OXXO que está en la ciudad de Villahermosa, que yo provengo, que hay uno enfrente del otro, en contraesquina.
Pero ¿por qué están ahí? Porque uno atiende a un centro comercial que está al lado y el que está enfrente atiende a la escuela que está atrás. Y como son chicos de secundaria y de todo, no son cruzar esa avenida porque es una avenida grande y peligrosa. Entonces, tenemos esas competencias. Ahí eso se puede distinguir con eso. Pero ahora, por ejemplo, una de las reglas normalmente de Oxxo para expandirse también es que Oxxo, yo qué sé, pues Oxxo tenga más de 10 minutos caminando. ¿Cómo podemos calcular eso? Metemos el sistema de información geográfica, los puntos de todos los Oxxos. Ponemos una red vial que nos permite identificar todas las piezas, los recorridos ya en metros y todo eso. Y hay una librería de programación que nos permite meter los datos, nos permite meter la velocidad. Y con todo eso podemos generar el siguiente mapa. Este mapa es el tiempo de distancia a pie para llegar a una zona de Saltillo. No sé si, a ver, déjame ver si doy. Quiero darles un poco de zoom al mapa para que vean. Cada una de las líneas, aquí vemos el centro de la ciudad. Las líneas gruesas significan que son a 5 minutos de distancia. Y cada una de las líneas más pequeñas estamos a 1 minuto de distancia de un Oxxo. Aquí estamos viendo el centro histórico de Saltillo. Estamos hablando que casi todo el centro histórico de Saltillo no estamos ni a 5 minutos caminando de un Oxxo. A eso tenemos la cantidad de Oxxos. Tenemos pocas zonas de la ciudad que está a más de 10 minutos caminando. Casi toda la ciudad, avenidas importantes, podemos ver que tenemos Oxxos en casi toda la ciudad. O sea, el fondo amarillo son los límites de la ciudad, los límites del área urbana. Podemos ver que nuestra distancia caminando es muy poco los espacios que tenemos sin un Oxxo cerca. No sé si te has preguntado algo así, ¿no? Son preguntas a veces que surgen y a veces muchas empresas toman en consideración esto para decidir a dónde poner su próxima tienda. Y estamos hablando que Oxxo buscaba el año pasado abrir 8 tiendas, una tienda Oxxo en todo el país cada 8 horas. Entonces, detrás de Oxxo y detrás de cada uno de los negocios, Walmart, Liverpool, cualquier tienda departamental que tenga un alto impacto y una alta penetración, principalmente usa esas herramientas para decidir a dónde ir. No solamente en cuestiones de distancia, cuestiones de ingresos económicos, entre otros, una zona de factibilidad que nos permite poder ver más a fondo qué tenemos aquí. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No, escucho que hay más escribiendo. A ver. ¿Eso es parte del geomarketing o eso es diferente? Sí, eso es parte del geomarketing. O sea, ya lo que es el geomarketing de cómo penetrar las empresas, básicamente, podemos decir que el geomarketing es una rama de la geoinformática, especializada en el desarrollo comercial de las empresas para poderse definir y establecerse, utilizando herramientas tecnológicas. Básicamente podemos decir que el geomarketing es eso, es una rama de la geoinformática. Que tomando todos los datos y visualizando los distintos herramientas tecnológicas, podemos definir dónde colocar un negocio, dónde poner una valla publicitaria o dónde aventar volantes. O sea, eso ha llegado, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo un poco. Tenemos áreas, la geoinformática está en casi todo. A ver, tienen una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva realizar uno de estos análisis? Bueno, es una pregunta muy complicada porque tenemos, por ejemplo, que primero levantar la información. No es fácil. No sé si se han preguntado cuánto tiempo se tarda un censo de población y vivienda a realizarse en todo el país. Son casi 2 meses. De levantamiento de información, aclaración. Levantamiento de información, que es visitar, recorrer los lugares, indicarlos, marcar un GPS y ir llenando la información para poder tener los datos. Y ahí viene el geoprocesamiento, el poder manejar toda la información y todo esto para poderlo llevar. A partir de ahí viene la creación de la cartografía. Dependiendo de cómo tengas tus capas y todo eso, te puede llevar desde un día hasta semanas.
A mí me pasó trabajando hace unas semanas en unos modelados hidráulicos de inundaciones para la ciudad de Saltillo. Y esos modelados, un modelado, antes de pasar al análisis, solamente el modelado me llevaba 48 horas sin que mi computadora se apagara para poder realizar el modelado. Y ya a partir de ahí, ya el análisis, bueno, dependiendo, ¿quieres un análisis muy somero o quieres muy profundo? Todo depende del número de variables que quieres hacer, etc. Entonces, como un mapa desde cero, desde el levantamiento de información, se puede llevar una semana, 2 semanas, se puede llevar meses o inclusive años de información. Por ejemplo, los mapas de huracanes que les mostré son 140 años de levantamiento de información. Entonces, bueno, está hablando que realizar uno de estos análisis puede llevar desde muy poco tiempo a muchísimos años. No sé si queda clara la pregunta o si tienen alguna otra pregunta. Para ir cerrando ahorita antes de pasar a una ronda final de preguntas. Bueno, mientras tanto, la geoinformática. Tenemos muchísimos campos. Como vimos en los 3 ejemplos, vimos cuestiones ambientales, cuestiones de contaminación, podemos ver cuestiones de urbanismo, ordenamiento territorial, cuánta gente, etcétera, comercio, lo que vimos de geomarketing, turismo, poder ver, por ejemplo, qué tanto impacto tiene un espacio en el turismo, de dónde vienen todas las personas que nos visitan, si tiene un impacto, si es un sitio turístico solamente a nivel nacional o de nivel internacional, dependiendo de dónde vienen todas las personas. Las actividades agrícolas, increíblemente ahorita muchos agricultores aquí en el norte del país y en otras partes del mundo están usando drones para tomar fotografías de tipo satelital multiespectrales para poder hacer análisis de sus campos y poder identificar qué zonas están mejor regadas, qué zonas están mal regadas, cómo está el verdor de sus hojas, y ya están los frutos maduros para cosechar. Con un levantamiento de dron, un análisis corto y rápido tienes esa identificación de zonas. Y ya con eso puedes mejorar tu cultivo, mejorar tus rendimientos, dónde fertilizar, no gastar básicamente a lo tonto. Se puede decir que en recursos, sabiendo que solamente tu riego está bien en una parte, pero solamente tienes que enfocarte en otra. O el fertilizante solamente tienes que ocuparlo en una tercera parte de tu campo. Entonces también hay informática en todos esos análisis. Y muchos campos inimaginables. No sé cuántos campos realmente hay muchísimas personas involucradas en las informáticas y análisis espaciales todos los días, todo el día, para que nuestra sociedad actual funcione. O sea, realmente, por ejemplo, todo lo que hace Google de actualizar negocios, de colocar tráfico, de identificar accidentes, todo eso se actualiza 24 horas al día, porque 24 horas al día puedes ver qué lugares hay mucho tráfico, qué lugares no. Todo eso es informática. Realmente, el siglo XXI, desde el 2010 para esas fechas, la informática ha tenido un gran repunte porque tenemos una inmensidad de fuentes de datos y los estamos ocupando cada día a más no poder. Planear las rutas de las cosas que compras en Amazon, por ejemplo, o saber, por ejemplo, que te llegue la notificación de celular de, falta dónde está tu paquete y en cuántas horas va a venir, o cuántos días, todo eso es informática. Anuncios de Facebook localizados. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que están en sus celulares en un sitio y cuando se van les pregunta mismo Google Maps una opinión del sitio que visitaron. Ahí están obteniendo información y así estamos todos los días. Todos los días nosotros, los seres humanos, todos somos seres espaciales. Somos seres que nos dirigimos en un espacio que realiza actividades. Y toda esa información, actualmente con toda la tecnología que tenemos, poder llevarlo a nivel extremo de análisis, desarrollar muchísimas soluciones que nos pueden mejorar cada día. Bueno, pues todo esto yo creo que concluyó de la geoinformática. Podemos ver que tenemos un gran potencial en la geoinformática y podemos darnos cuenta que es un campo en donde necesitamos gente, en donde tenemos muchísimo potencial en muchísimas ciencias y que todos nos podemos estar a desarrollarlo. Bueno, pues muchas gracias y ahorita estamos abiertos a preguntas que tengan generales del tema. Creo que te acaba de llegar una. Me pregunta, me parece muy interesante, ¿crees que estos análisis se pueden realizar para la recreación histórica? Sí,
Increíblemente, una de las cosas que se ha beneficiado muchísimo la geoinformática también es para los aspectos históricos. Hay unas cuestiones que, por ejemplo, se ha usado mucho en la geografía histórica. El poder el poder llevar los mapas físicos a otros, a digitalizarlos y georreferenciarlos. Ver, por ejemplo, cuestiones como cambios en ruta de ríos, en flujo de ríos, zonas, crecimiento urbano, qué tanto crecimiento urbano se ha generado. Muchas veces muchos de los problemas actuales se deben a una mala gestión y se requiere de esa historia para poderlo desarrollar. Por ejemplo, hay una parte fácil, la Ciudad de México, todo el crecimiento urbano que ha tenido la Ciudad de México, y si lo empalmamos con zonas de inundaciones y vemos un mapa del antiguo lago de Texcoco, podemos darnos cuenta porque se inunda. No, son cosas muy básicas en sitios históricos, recreación histórica de cómo eran los espacios anteriormente usados. Increíblemente también hasta las pinturas de José María Velázquez, un paisajista mexicano del siglo XIX, que utilizó para poder recrear estos espacios. Se ha buscado el lugar en muchas pinturas de José María Velázquez de México para poder ver cambios y poder hacer análisis con visiones en visiones evidentes que podemos solapar, incluyendo la altura, la altitud de los sitios, podemos poder identificar cambios especiales y problemáticas con una pintura. O sea, realmente cuestiones históricas también se pueden aceptar, tienen igual mucho potencial ahí, y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la historia. Pregunta, ¿cómo los lenguajes de programación como Python colaboran para el análisis? Mira, básicamente lo que buscamos en el análisis en los lenguajes de programación nos automatice muchas cosas. Entonces podemos, por ejemplo, ese mapa, precisamente ese mapa del Oxo. Y esos mapas se pueden hacer a mano, sin programación. Pero imagínate tomar primero un mapa más, ya tu capa de puntos, y a partir de ahí con una regla vas midiendo, ¿cómo se llama? Cada una de las calles para calcular la distancia. Uno sabe que uno camina en promedio 5 kilómetros por hora, entonces a partir de ahí calculas cuánto camina una persona en un minuto, que son como 83.9 metros, y a partir de ahí vas midiendo 89.9 metros, entonces vas poniendo los puntos y vas generando esto. ¿Cuántas horas, hombre, te vas a tardar en hacer esto? Ahora, la programación. Agarramos los lenguajes de programación, Python con sus reglas, porque básicamente Python también tiene tiene unos pilares, se puede decir que tiene su protocolo, de que busca que sea bello su lenguaje, que sea claro, entre muchas cosas. Permite que sea un lenguaje que sea fácil de entender para aquellos que no estudiaron de lleno la programación, como por ejemplo yo soy geógrafo de carrera, yo no estudié programación. Entonces, con un lenguaje simple, sencillo, podemos acercarnos un poco más a lograr hacer que la programación nos ayude a ahorrar todo ese tiempo, hombre. Y este mapa lo hice hoy, así de fácil. Ya tenía los datos listos y la programación me llevó, mientras hacía otras cosas, de otros trabajos de mi empleo, 1 hora. En un mapa que si lo hubiera hecho el método antiguo en los años 70, este mapa me iba a llevar fácil, no sé, un mes tal vez. Entonces ahí es donde los lenguajes colaboran para eso. Ahora, para el análisis, no es tan fuerte. Al menos con Python. Con R sí nos permite. Python es más como para visualizar todos estos resultados. Ya a partir con la visualización, ya con nosotros mismos podemos hacer el análisis. Entonces ahí no es lo mismo. O sea, realmente para el análisis más bien es como R para establecer relaciones entre ciertos elementos que nos permiten. Por eso es importante de que usamos diferentes lenguajes, no solamente nos usamos Python. Python principalmente para lograr esa visualización, no se librería. Ahora me preguntan, ¿cuál es el mayor reto o bien el trabajo más exhaustivo que has realizado con la cartografía, análisis, etcétera? Cuéntanos un poquito. He hecho muchos trabajos, realmente he hecho muchos trabajos. Creo que hay dos que tengo muy presentes, muy exhaustivos. El primero, que fue uno que hice hace como unos 2 años, que fue la identificación de sitios contaminados, la que les presenté en el mapa a ver, les muestro este no solamente fue ese sitio,
Para todo el campo petrolero que hicimos el análisis, fueron 246 sitios. Como 246, 250 sitios. Realmente no tengo muy presentes cuántos sitios fueron. Fueron más de 200 si fueron. En el que hay que hacer todo este análisis. Toda esta búsqueda. Y muchos de ellos, ¿cómo decirlo? O sea, realmente es muy visual. Podemos sumarlo y crearlos un índice para esto, pero por cuestiones de tiempo no pude desarrollar tanto el índice. Pero sí podíamos ver muy visual, ir viendo todo el campo petrolero, que eran como 150 kilómetros cuadrados, e ir identificando cada punto que me cumplía toda mi análisis de variables. Y el otro, que uno de los que más exhaustivo y mayor reto ha sido un análisis hidráulico de la ciudad, de varias ciudades, y todavía no se ha publicado ese archivo, no puedo hablar mucho de eso, pero varios sitios de cuestiones de inundaciones dentro de la región sureste del estado de Coahuila. Primero es muy pesado establecer los límites, buscar la información también es complicado, no es una zona que lleve mucho, y esperar el procesamiento tardaba días en toda un área, o sea, podíamos tardar 3 días en que me dieran resultados. Y una de las cosas que más frustra, por ejemplo, es cuando no te das cuenta de algún error dentro de tu programa y todo esto, pasan 3 días y ves que está mal, y ves que te faltó una variable, y ves que te faltó algo con el resultado. Y volverlo a hacer. Realmente es complicado, a veces es muy pesado, muchas cuestiones dentro de la informática. A veces no se tienen los equipos con el potencial para hacer todos esos cálculos. Los que programan no me pueden engañar, saben que se requieren equipos con un buen RAM, con una buena memoria, con un buen procesador para poder hacer todos esos análisis. Y lo vemos nosotros también los informáticos, tenemos muchas dificultades con esos, a veces con los tiempos. Y cuando vemos a ver, cometimos un error y no funciona, no sirve, y ya perdimos 3 días de trabajo. Entonces, sí, o sea, realmente hay muchos retos dentro de la informática. No sé si hay más retos que nos pueden enfrentar en el futuro. Yo sé que los va a haber. Entonces, pues, estamos. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar esto? ¿Qué lenguaje recomiendas para comenzar? Mira, antes de comenzar con un lenguaje, bueno, yo vengo de la geografía, entonces yo considero que lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con todos esos elementos espaciales. Porque por mucho más que programemos, no podemos entender cómo ocurre un fenómeno si no sabemos qué fenómeno queremos programar. Entonces, necesitamos cuestiones como no sé, necesitamos cuestiones que nos lleve a entender primero tu problemática, qué es lo que quieres buscar, qué es lo que quieres modelar, saber la matemática que hay detrás y todo eso, para poderlo aterrizar. Ahora, ¿qué lenguaje? Depende de qué quieras hacer. Pero para la informática, lo más importante es, ¿cómo se llama? Es Python. Porque todos los sistemas, casi todos los sistemas de información geográfica abiertos y también de paga, están programados en Python. Y sus paqueterías de análisis y de software están programados en Python. Entonces, para hacer modificaciones y hacer lo que te había comentado, que es potencializar todos esos geoprocesos o adaptarlos a una región, no lo podemos hacer sin el lenguaje Python. Ya otros estudios de análisis, bueno, ya el siguiente que recomendaría es JavaScript. Que JavaScript es lo que nos va a permitir llevar nuestros datos por internet a la nube y así poderlo compartir con más público y poder hacer cosas así. Creo que quedó claro esta pregunta. Ahora, me preguntan, ¿has explicado geografía en niños? Me encantaría incitar a decir esta maravilla y tener las geógrafos en el mundo. Sí, he dado clases principalmente en secundaria. Doy clases de geografía en primero de secundaria. Y bueno, los chicos tienen... Uno de los problemas actuales es que muchos no entienden esta ciencia, lo ven como algo inútil o están muy familiarizados con la idea de que son capitales, que son ríos, que son eso. Y no, es estudiar cómo nosotros convivimos con nuestra naturaleza y cómo la naturaleza también nos afecta a nosotros. No sé, muchos de los chicos con los que he dado clases han viajado a otros lados del país y les digo, oigan, han visto diferencias en las casas, hay diferencias en el clima, que hay montañas, que no hay montañas. ¿Por qué? Ustedes pregunten por qué en ese lugar hay algo. Entonces, realmente, a un niño, a una niña,
lo que hay que explicarle como básica en geografía es, pregúntate por qué las cosas están ahí y no están en otro lugar. Es la pregunta clara. ¿Qué IDL es un lenguaje de programación? A ver, ¿cómo que qué IDL? ¿Qué es IDL? No me queda muy claro la pregunta. O más bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues un lenguaje de programación es una serie de códigos que nos permite llevar a crear un proceso en un sistema de computación. Realmente no tengo mucho bien claro la definición de lenguaje de programación, soy más práctico realmente, entonces no me queda muy claro a veces. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Tenemos más preguntas. No sé si hay más preguntas. Disculpen. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues por mi parte sería todo. Les agradezco a todos su presencia aquí en este pequeño webinar. Espero que les haya ayudado un poco a ver esta nueva área de oportunidades, tanto para los compañeros geógrafos que están aquí viéndome, como para los compañeros y compañeras que programan, que se dedican al desarrollo de software, que vean que hay muchos campos en donde podemos potencializar nuestros conocimientos y poderlos llevar a mejores soluciones. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. No sé, Alejandra, si quieres decir algo más. Ya para cerrar. No, gracias igual por todo. No te escucho, Raquel. Ok. No, igual, saludos, Rubén, hasta el Colegio de Geografía, orgullosamente UNAM, igual, geógrafo de la UNAM. Hola, hola. Hola, ya te escuchas. ¿Ya me escucho? Sí. Oye, Benjamín, que estoy encantada. Qué maravilla. Muchísimas gracias por darte el tiempo. No sabes cómo también me están poniendo mis amigos en WhatsApp y en Facebook. Qué interesante fue la plática y sobre todo el darnos cuenta, ¿no? De que, oye, pues está pasando grandes cambios que nosotros como quiera no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque existe todavía mucha de estos, pues vaya, webinars, información, conferencias, pero muchísimas gracias por darte el tiempo, por hacernos ese clic para interesarnos sobre todo en la geografía. Por eso estaba muy interesada en saber si habíamos ya explicado a niños, porque sería excelente. Y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo por pasar el aniversario con nosotros en Women in Data Science. No, muchísimas gracias igual por la invitación, se agradece mucho igual este espacio. Yo realmente igual estoy muy comprometido con difundir en todo las cuestiones tanto geográficas, de ciencias sociales en general también, para poder no solamente tener más personas involucradas, sino que todos podemos participar en esto, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Y la verdad, se agradece el espacio, se agradece muchísimo el hecho de que me hayas invitado a este aniversario y que podamos haber compartido un poco de lo que hago y de lo que todos podemos poder llegar a hacer. Claro, sobre todo. Bueno, y yo creo que concuerdo con todos los demás. Fue excelente la conferencia. Muchísimas felicidades. ¡Wow! Quedé encantada. Qué bueno, me Sin más alegra que decir, mucho, quedé Raquel. encantada. Me alegro mucho. Gracias, Benjamín. No, de que, bueno, muchísimas gracias a todos. También los que estuvieron aquí pendientes. Y bueno, chicos, vamos a seguir con el evento. Vamos a pausar 5 minutos y regresamos para la siguiente actividad, ¿vale?